sea testigo de lo que sucede en el cielo. Mire qué cosa más bella. Ese aplauso, ese aplauso. Se va a aceptar, nos vamos a ir con alegría. Queridos hermanos, salgan, por favor. Salgan, porque Arturo necesita bajar en este momento. Lo que ocurre no sobra casualidad. Jorge. Escuchó una voz que lo llamaba con suavidad. Siguiendo el sonido se acercó al tronco del árbol. Al llegar, cayó de rodillas al contemplar nuevamente aquella mujer. Esta vez no la percibía como una simple visión, sino como una presencia tangible, tan real como la de cualquier persona. Aparentaba tener alrededor de 17 años. Se encontraba de pie sobre una nube blanca que se confundía con la blancura de su vestido. Sobre la túnica llevaba una banda gris cruzada desde el hombro derecho hasta el lado izquierdo de la cintura, símbolo de penitencia. Cubría sus hombros un manto azul y sobre su cabeza resplandecía una corona formada por 12 estrellas. En una de sus manos sostenía un cetro de color dorado. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Susurros Podcast de temas paranormales, misterios, terror y demás. Y hoy estamos con un tema de esos de misterio que nos pone a pensar muchísimo realmente. Un tema que creo que tenemos que tratar con mucho respeto y así lo queremos hacer porque es un tema también sensible para muchas personas creyentes, pero creo que es un tema que definitivamente a nosotros, a las personas que nos interesa mucho todo lo relacionado al misterio y querer saber más de fenómenos extraordinarios, no nos podemos quedar sin hablar de él. Y especialmente porque vamos a hablar un poquito más enfocados en Costa Rica, con este tipo de fenómenos que ya ustedes vieron ahí en el título: apariciones marianas o fenómenos más allá, fenómenos extraterrestres, no humanos, ovnis, un poquito de todo vamos a tocar. Y hago esta introducción porque sí quiero ser muy claro, porque este episodio está saliendo en un fin de semana, que justamente el propio lo hacemos así también, donde hay mucho fervor mariano, pero desde nuestro punto de vista hay que también tratar de darle un poquito de vuelta a las cosas, porque a veces no todo es lo que uno ve o lo que le cuentan. Mae Walding, bienvenido. Muchas gracias, mae. Mae, sí, un tema que realmente es un poquito complicado abordar, ¿verdad? También porque muchas personas lo ven desde una forma muy espiritual, otras personas no tanto. E incluso hay personas que lo creen como una fantasía colectiva, ¿verdad? Se podría decir, pero que realmente es interesante, tiene bastante tela que cortarle también, ¿verdad? Pero que realmente lo que hoy vamos a hablar y lo que vamos a explicar es bastante tuanis e interesante porque es de nuestro propio país, que incluso nosotros nos adentramos un poquitito más y estuvimos por allá el día de que se realizaba esta ceremonia, esta misa. Esta también. Peregrinación, sí, pero nosotros no llegamos a la peregrinación. Un poquito después. Pero sí, digamos, es bastante interesante ver cómo tantas personas se reúnen y ponen su fe en estas cuestiones, man. Sí, para poner un poquito de contexto, veíamos y escuchábamos un par de cosas antes de que empezáramos con la introducción. El video que vieron inicialmente de este fenómeno solar, podemos decir, y donde la cámara baja y enfoca a muchísima gente, es un video de los 90s,
aquí en Costa Rica, el fenómeno del sol danzante, así como sucedió en otros lugares también. Vamos a explicarles un poquito más, pero para que entiendan el contexto del video, eso sucedió acá en Costa Rica, en Sarapiquí, y la narración que escucharon de Wilding también es justamente de esa aparición que se dio en ese lugar, que le ocurre principalmente a este vidente, ¿verdad? Jorge Arturo Céspedes, del cual vamos a ir conversando un poquito más poco a poco, porque en Costa Rica creo que se habla muchísimo, y este episodio, como les dije, está saliendo este fin de semana donde hay mucho fervor mariano, que está muy cerca, ¿verdad?, la fecha de la Virgen de los Ángeles, que creo que al menos los ticos conocemos muchísimo la historia, y si no ahorita la refrescamos así súper rapidito, pero nosotros queríamos entender un poco más, porque si bien detrás de estos lugares de culto que se van formando alrededor de todos estos fenómenos, hay otros que son un poco más desconocidos. Yo voy a hablarle tal vez a lo largo del episodio de 2 o 3, pero principalmente de este que pudimos visitar, que nosotros fuimos hasta el lugar, nosotros viajamos hasta Sarapiquí desde Chepe para poder presenciar lo que ocurría en este lugar, así como se hace en muchos otros lugares, porque las apariciones marianas es un fenómeno mundial, se da en muchísimos lugares, y yo creo que incluso antes de que empecemos con el tema aquí, podemos hablar un poquito de lo que ocurre en lugares como Fátima, en lugares como Lourdes, que ya hemos contado historias de Lourdes, ¿verdad? También tuvimos aquí a Mili contándonos una experiencia, y cómo la iglesia toma algunos, los reconoce, los avala, otros no. Entonces, ¿por qué unos sí, por qué unos no? Y son bastantes, digamos, los que ha reconocido, y otros que va dejando de lado, incluso algunos más recientes. Creo que hablábamos un poquito fuera de cámara, ¿verdad? De Medjugorje. Ese es uno, por ejemplo. Entonces, más, son fenómenos que, no sé, a mí sí me parecen demasiado llamativos e interesantes, porque hay algunos, creo que lo conversamos un poco también, pueden ser un poco más intangibles. La gente no necesariamente ve algo, el que ve algo es el vidente, o llega un punto en el que el vidente ve y les da una fecha a las personas para que ellos sepan cuándo va a volver a ocurrir y puedan ver, o sentir, percibir. Pero hay otros un poquito más tangibles, que yo le decía a usted también un poquito cuando estábamos conversando antes de ponernos a grabar, como el de la Virgen de los Ángeles. Sí. ¿Por qué tangibles? Porque hay una figurita, o sea, no es una aparición, no es una figura blanca, no es algo en el cielo, sino que hay una aparición de una figura. Sí, que existe ya una evidencia física, se podría decir. Que es recurrente, exacto, que es recurrente. Y ahí es donde podemos entrar a refrescar un poquito la historia de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Que se da esta figura recurrente de esta muñequita que aparece en esta roca y que la encuentra la niña, se la lleva, la guarda, y cuando la busca ya no está, regresa al lugar y vuelve a estar la figurita en el mismo lugar, se la vuelve a llevar, la vuelve a guardar y vuelve a aparecer la figurita en el mismo lugar, dejando un poquito de lado, pensando que es la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Como lo vemos ahora en Costa Rica. Es un fenómeno que usted puede decir es una materialización de esa muñequita que está dándose en ese lugar. A mí este tipo de fenómenos me genera mucho ruido, en especial por la similitud que hay con otros lugares, ¿verdad? Que se aparece de la misma forma, que pasa lo mismo, porque bueno, en México pasó con la Virgen de Guadalupe, con Juan Diego, ¿verdad? Que era también esta figurita que se llevaban y aparecía y desaparecía, y todo esto tan extraño, por así decirlo, y que ni siquiera hay un vestigio real de que existió Juan Diego en algún momento. Con la Virgen de los Ángeles fue Juana Pereira la que empezó a sucederle esto, pero es prácticamente la misma historia, y que en esa piedra donde apareció fue que se construyó la catedral de la Virgen de los Ángeles. Me suena
un poco sin ánimo de ofender, ¿verdad? A nadie, porque sé que hay muchas personas que son devotas de la Virgen de los Ángeles, pero me suena un poco extraño, por así decirlo, el hecho de que se apareciera esta figurita en una época en la que se necesitaba afianzar la fe católica en Costa Rica también. Pero bueno, no quiero ser ofensivo ni nada, pero sí se me hacen muy extraños, así como los casos de Fátima, así como el caso de Medjugorje y muchas otras apariciones marianas que también se me hacen bastante complicadas de entender, porque muchas de esas es más un fenómeno ovni que un fenómeno religioso. Ok. Pero entiendo la fascinación del pueblo, de las personas que sí son creyentes, porque obviamente lo comprendo 100%, de que están ante un hecho extraño completamente y que han vivido su vida en una doctrina que les ha enseñado a que este tipo de cosas suceden y demás. Uh-huh. Y con este caso específicamente de la Virgen de Sarapiquí, hay muchos elementos que a mí me suenan un poco a fenómeno ovni también. Ahí los vamos a ir hablando. Uh-huh. Mae, con eso que vos estás diciendo, para de una vez entrar y matar ya la parte polémica. Sí, sí. Más que es polémica porque la gente la hace polémica. Nosotros no queremos hacerla polémica. Nosotros queremos hacerla, honesta, investigativa, de lo que también nosotros creemos. Yo veo este tipo de fenómenos, fenómenos extraordinarios. Muchos tienen mensajes muy parecidos a los mensajes que han dado algunos contactados, mensajes de amor, de paz, de unión, de que si no se hace X o Y cosa, va a pasar tal vez X cosa en el mundo. Pero yo concuerdo con usted en algo: cuando el mensaje se desvirtúa, se toman tintes políticos, ¿verdad? Y sí, cuando se quiere meter otras cosas que no necesariamente son el mensaje original que había recibido tal vez el vidente, ahí es donde a mí a nivel personal me pierde un poco, porque el fenómeno existe, el fenómeno es increíble. Uh-huh. El problema es el hombre cuando lo manosea. Exacto. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos un poco de Fátima, el fenómeno ocurre y cuando el mensaje se modifica, usted sabe que el mensaje fue modificado años después, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ya se transcribe un poco diferente al mensaje original. ¿Pero por qué se modificó? Por la llegada de la Iglesia Católica o del Vaticano a meterse en esto, y llegó y se cambió, y no fue un poquito, se cambió completamente el mensaje que estaba dando la Virgen. Entonces, de hecho es justamente lo que yo quería aportar ahí. Yo estuve viendo muy rápidamente que este tipo de apariciones a nivel de la Iglesia Católica, para poder ser tomadas en cuenta como apariciones marianas reconocidas por el Vaticano, tienen que cumplir con un punto muy importante: que si la aparición es privada principalmente, que no añada nada nuevo, digamos, a la doctrina de la Biblia y al mensaje que había dado Jesús. Y lo he escuchado textual, así o literal, de párrocos y de padres, uh-huh, ¿verdad? De figuras eclesiásticas. Y bueno, que ningún fiel está obligado como a creer en el mensaje mariano, pero que los que sí la iglesia avala es porque cumplen o siguen el mensaje, digamos, de Jesús. En el momento en que alguno de esos mensajes se sale es cuando la iglesia no lo toma o no lo avala, lo cual tiene lógica, ¿verdad? Obviamente la iglesia pues no va a querer avalar alguna aparición, digamos, o supuesta aparición mariana donde se esté dando un mensaje que no convenga, sea por lo que sea, ¿verdad? Y es muy interesante. Entonces me encantaría preguntárselo a un sacerdote, no lo hemos podido hacer así tan directamente. Entonces, si la iglesia esas apariciones no las avala, sí las toma como algún fenómeno extraordinario, pero no las avala, uh-huh, entonces, ¿qué cree que son? Yo le voy a decir una cosa que, para continuar con la polémica, para mí, sinceramente, la Iglesia Católica va a aprobar las apariciones marianas que le vayan a generar una cantidad de dinero
fuerte, grande, porque sabemos que es un negocio también. Y no lo digo Iglesia Católica como creencia en Dios, lo digo Iglesia Católica como institución económica fuerte, de las más fuertes del mundo, ¿verdad? Que ven este tipo de cosas como un negocio. Lo mismo ha pasado con muchas personas. Hace un rato, de hecho, lo hablábamos también, con personas que santifican, que las personas que no les sirven a ellos santificar porque no eran de la creencia católica o porque realmente canonizar. No, ya santificar, okay, digamos. okay. Bueno, es un proceso, obviamente, sí. ¿verdad? Pero digamos, llegar a ser santos no les sirve porque no fueron de su fe, no profesaban su fe, y al final va a terminar siendo contradictorio de que una persona que no sea católica, que se supone que si no es católica no va al cielo, no pueda entonces realizar milagros porque no profesaba la fe católica, que se supone que solo esos van al cielo, ¿me entiende? Entonces con estos casos yo siento que pasa no lo mismo exactamente, pero muy parecido, por el hecho de que no le va a llegar a generar cierta cantidad de dinero al Vaticano o a la Iglesia Católica un caso en Costa Rica, como le puede llegar a generar un caso en México, por ejemplo. Okay. ¿Me entiende? Bueno, aunque la Virgen de los Ángeles, bueno, el culto está aprobado, ¿verdad? Y sí, hay todo un movimiento. Pero vamos a lo mismo. Se aprobó en un momento que se necesitaba tener esa como afianzar esa fe católica en Costa Rica, ¿verdad? Y no solo en Costa Rica, en Centroamérica incluso puede ser. Yo lo veo desde este punto de vista. Para ir entrando en tema, tal vez. El fenómeno es un fenómeno extraordinario. Es un fenómeno que es muy difícil de describir, y como usted mismo lo dijo, puede compararse con otros fenómenos de los cuales ya hemos hablado, que pueden ser fenómenos extraterrestres, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto. El fenómeno es muy parecido y ahorita podemos hacer las comparaciones. Fuera del fenómeno, la institución como tal sigue lo que más le conviene. Así de sencillo. Y siguiendo sus normativas, obviamente va a aprobar y avalar lo que le conviene. Y si algún mensaje no le conviene, pues no lo va a avalar. Y listo. Uy. Pero el fenómeno, eso no quiere decir que deja de existir. No deja de existir en realidad. Y hay evidencia física también de eso. Y de hecho vamos a hablar de eso. Digamos, yo estuve viendo apariciones marianas reconocidas por el Vaticano. Las más conocidas, bueno, que encontré en internet: la de Fátima, la de Lourdes y la de Guadalupe. Pero hay más y yo no sabía. Y son como 100 y algo, creo, las que hay. Yo tengo una lista aquí, me hice un Excel. Al menos tengo, de las más conocidas, tengo como 2, 4, 6, 8, como 20. Y hay algunas que yo no tenía ni la más mínima idea y son bastante reconocidas. Y estuve investigando algunas, y lo que tienen en común es que el mensaje como tal es un mensaje que para ellos tiene concordancia con lo que dice la Biblia y decía Jesús. Esto yo lo comparo un poco con el fenómeno, digamos, de los evangelios apócrifos. Es exactamente lo mismo. El canon de la iglesia tiene estos evangelios, estos libros que están dentro de la Biblia. Ese es el canon, porque es lo que ellos consideran y creen que es correcto y que está acorde a la historia y al mensaje de Cristo. Pero todos los demás libros que están fuera, polémicos y demás, yo lo veo igual. ¿Por qué no los ponen? ¿Por qué no son parte del canon? Porque podría hacer que la gente vea ciertos personajes, cierta parte de la historia con otros ojos. Y ahí es donde tal vez a una institución como la Iglesia Católica no le conviene que se sepan ciertas cosas. Que eso es un tema más para otro episodio, que sería muy chido hacerlo. Sí. La verdad. Pero bueno. Nada más para reivindicarme ahí, mae, son en total 26 apariciones marianas aprobadas de más de 2000 y resto que han ocurrido en el mundo que no han sido aprobadas. Como te dije, yo tengo aquí un Excelito. Sí. Y para cerrar un poco con este tema y para entrar un poquito con lo que nosotros fuimos a investigar y averiguar un poco, yo tenía aquí, bueno, que las apariciones no añadan nada nuevo a la doctrina, sino que se mantengan de acuerdo al mensaje de Cristo,
que ningún fiel está obligado a creer en ellas para salvar su alma y demás, ¿verdad? Está en cada persona si quieren, ¿verdad?, seguir esa fe mariana y demás. Que el proceso de estudio para que todas estas apariciones sean avaladas es que el obispo del lugar revisa los hechos, se tiene que revisar también con médicos, con teólogos y demás para confirmar que no es la persona, ¿verdad?, como tal, que está teniendo algún tipo de fenómeno mental y demás, que no hay un engaño. Que hay algo muy importante que aclarar, mae. Dentro de estos estudios psicológicos se habla también de la enfermedad mental de la persona por estar tan metido dentro de la institución católica. También. Yo lo estaba leyendo, de hecho, me pareció muy impresionante el hecho de decir que las personas por estar tan inmiscuidas en temas de religión, de tanto rezar, de tanto estar pensando incluso en temas religiosos, de tanto estar leyendo la Biblia, pueden llegar a tener cierto tipo de alucinación, como decir una esquizofrenia paranoide, pero enfocado en su religiosidad. En la religión, literalmente en todo lo que engloba la religión. Y eso es una de las cosas que se tienen que descartar sí o sí cuando una persona dice haber tenido un contacto con la Virgen María. Sí, aunque mae, vos sabes que eso me parece muy curioso, porque algunas de las apariciones más famosas que se han dado en niños principalmente son incluso personas que no tenían una afiliación, una cercanía tan fuerte a la iglesia, algunas de las que están avaladas incluso, porque eran personas que no reconocían tanto el tema de la iglesia y aún así fueron avaladas. Entonces, vamos con el caso de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Que eran pastorcitos, ¿verdad? Que estaban ahí, que ellos se dedicaban a cultivar, a cuidar las ovejas y demás, y que ese era su vida. Iban a la iglesia, sí, pero no eran personas que estaban todo el tiempo rezando o metiéndose en temas religiosos hasta que les sucede esto. Sí, había un conocimiento de estándar, normal, básico, completamente ¿verdad? Básico. Y ahora que usted menciona a Fátima, lo que yo hablaba un poco de cambiar el mensaje. La descripción inicial que dan ellos de la aparición, vos sabés que no es la descripción actual. Para nada, no parece una virgen. De hecho, ellos hablan de una figura metálica, que se asemeja a una mujer, pero es metálica y tiene un brillo detrás de ella como si fuese radiación, por así decirlo. Sí, que bueno, ese es otro tema, pero exacto, es exactamente lo mismo de cambiar el mensaje, de cambiar la vara. Y para terminar el comentario que estaba haciendo, lo que yo encontré es que todas esas normas se empezaron a poner desde el Concilio de Trento en 1545 a 1563 que se dio, donde se estableció que las apariciones debían ser investigadas y aprobadas por el obispo local antes de que se permitiera un culto ya de manera pública y de que incluso se escalara, digamos, a otras autoridades eclesiásticas. A partir de ahí, imagínense, desde 1545. Ok, dicho eso, mae, vuelvo yo al mensaje yo creo que tiene sentido, digamos, viéndolo desde un punto de vista no religioso, sino como una institución que lo que está cuidando es, este mensaje es el que me beneficia y este tal vez no tanto. Pero bueno, ya vamos a verlo. Antes de pasar ya al tema propiamente, el caso de la Virgen de Guadalupe se dio en 1531 y el caso de la Virgen de Los Ángeles se dio en el 1540. Teníamos 30 años de estar colonizados, ¿verdad? Por eso le digo que a mí se me hace muy extraño estos dos casos, por el hecho de que realmente son fechas muy similares y son fechas en las que la religión necesitaba meterse dentro de la cultura popular de ese momento, ¿verdad? Es parte de hecho, hay otra aparición que no es mariana, que yo conozco. Ahorita tal vez si puedo busco la info porque no es para este tema, pero es una aparición en Santiago de Chile, que es del apóstol Santiago y que por eso se supone que Santiago de Chile se llama Santiago. No sé si usted ha escuchado esa historia. 1635, perdón. La de Guadalupe. La de Los Ángeles. La de Los Ángeles, sí. Ok. Esa también es muy vacilona porque es en la colonia, justamente.
en una batalla que se llamaba Batalla del Penco, o Batalla de Penco. Bueno, ya que ya la solté, la voy a soltar. Lo que se supone es que, es que no tengo los nombres a mano. Había parte de los conquistadores, de las personas que venían a pelear. Había un mae, creo que se llamaba Pedro de Valdivia, y que cuando estaban peleando con los digamos indígenas locales, ellos iban a perder porque eran menores en número y los iban a masacrar, y que les estaba yendo muy mal en la batalla, que justamente cuando la batalla se estaba desarrollando, los indígenas, como no tenía la historia preparada, desconozco exactamente si es de alguna etnia particular, si ahí estaban metidos los incas o no, etcétera, o tenían otro nombre, pero que estos indígenas de repente sueltan sus armas y deciden detenerse y huir, y todo el mundo, ¿verdad?, de la parte de los conquistadores, asombrados de qué había pasado, pero se habían salvado y habían ganado la batalla. Posteriormente se dice que no sé si llamarle comandante, general, conquistador, etcétera, Pedro de Valdivia, invasor, es el término correcto, la verdad, llama a algunos caciques y los logran capturar, y que cuando les preguntan entre ciertas cosas y se logran comunicar que qué pasó, lo que ellos dicen es que habían visto una figura de un hombre supuestamente como a caballo, tipo de caballería, etcétera, etcétera, en el cielo, enorme, gigante, y que ellos huyeron porque se asustaron, y que Pedro lo que atribuyó fue, porque era su santo, de que era Santiago, ¿verdad? Y que por ahí es donde, cuando ya se dan los asentamientos después de la colonia y todo esto, es que ellos deciden llamarlo Santiago, ¿verdad? Que de hecho no solo eso, sino que se habla, ¿verdad?, de que en ciertas batallas, como se encomendaban a la Virgen, los nativos en ese momento veían para el cielo y veían como una especie de mujer gigante, entonces se asustaban y por eso se rendían muchos. Pero sí, esa historia de Santiago yo sí la he escuchado y es muy interesante también, man. Entonces no es solamente apariciones marianas. Pero voy yo otra vez. Dele. Con lo que hablábamos hace un rato, que André nos ponía por ahí, es que el día que grabamos esto hicimos un live y estuvimos hablando un poquitito de ciertas cosas, y André nos decía, es que eso es un egregor. Porque yo decía que alguien puso por ahí en el comentario que cuando iba a la Virgen de los Ángeles, la Virgen tenía un brillo muy diferente, muy extraño. Entonces yo lo que le decía es que las personas están poniendo tanto su intención en ese objeto que llega a cargarse de energía de alguna forma, y Andrés nos decía, es que se llega a generar un egregor. Nosotros no sabemos si en ese momento esas personas, con tanta fe que tenían de ganar la batalla, pidiéndole a su Virgen, se daban cuenta o realizaban en algún momento, sin darse cuenta más bien, un egregor que las otras personas podían percibir, las del bando opuesto. Completamente. Tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, misterio es misterio. Así es. Póngale si es una aparición mariana, póngale si es otra cosa más como pasó en Santiago, póngale si es un fenómeno extraterrestre que está captando y tomando información y energía. No lo sabemos. Qué hijo de puta introducción más larga, como de 30 minutos para empezar a hablar, mae. Pero es que es un tema que da para tanto, mae, para tanto. Es como estaba pensando precisamente, mae, en las batallas, estas imágenes, este cuadro de la batalla de Nuremberg, mae, que son cosas. Usted sabe lo que es usted ver en el cielo, que detrás de su enemigo viene una cosa gigante que se asemeja a una mujer o a un caballero alado, que viene detrás de ellos debido a lo que ellos creen, o no sé, una alucinación colectiva o lo que sea, mae. Está muy loco, la verdad. Pues sí. Bueno, maes, en Costa Rica, para ir entrando en detalles,
además de la Virgen de los Ángeles, está este caso que a nosotros nos llamó mucho la atención porque está en estudio, pero no está avalado. Su culto se permite y sigue habiendo mucha peregrinación. Como ya dijimos, nosotros fuimos, ¿qué fue? El 1 de mayo, ¿verdad? Sí, el 1 de El mayo. 1 de mayo. Nosotros fuimos y logramos presenciar la magnitud de gente que llega a este lugar todavía. O sea, yo me acuerdo cuando llegamos, no había dónde parquear, No. la cantidad de carros. Es como ir a la Basílica de Los Ángeles. Es que fue muy vacilón porque nosotros íbamos llegando, gente, para que se imaginen el lugar. Eso es una calle de tierra que viene desde Sarapiquí, desde la principal de Sarapiquí que va hacia San Carlos. Se desvía usted a la derecha y empieza una calle de tierra con piedras. En medio de piñeras. En medio de piñeras y ese barrial por todo lado, lluvia todo el tiempo. Y nosotros cuando íbamos decíamos, será por aquí, está extraño. Hasta que llegamos a un punto que dijimos, vea, sí, ahí están las bucetas. Empezamos a avanzar y que fueron como casi 2 kilómetros de bucetas a la orilla de la carretera hasta llegar al lugar donde había por dicho un parqueo. Nos metimos al parqueo y cuando llegamos a ese lugar... Un parqueo, un potrero. Sí, era un potrero, realmente, que yo le dije al maecillo, mae, si este carro no sale nos ayuda a empujar porque vamos Sí. con mi carro y mi carro es sencillo, ¿verdad? Sí. Cuando ya nos fuimos hacia el lugar, hacia el santuario de la Virgen de Sarapiquí, es impresionante la cantidad de personas que van a ese lugar los 1 de mayo de cada año. Demasiado. Y los primeros de cada mes que se hace la misa, se hace la Eucaristía y demás. Para ponerlos un poquito más de contexto, me puedo narrarles un poco la historia. Dale. Yo traté de resumir lo más que pude porque esto sucede a lo largo de varios años y lastimosamente no hay tanta información como uno quisiera, porque el vidente, al parecer, según hemos investigado, ya ni siquiera está en Costa Rica. Pasaron muchos años y ha sido muy difícil porque nosotros intentamos contactar, creo que Mari trató de contactar a alguien de la familia y ver si lográbamos obtener más información, porque si vamos a hablar de un tema, es lo mejor tratar de encontrar la fuente directa y no tal vez información que alguien más le cuenta. Que de hecho, ahora al final voy a decir algo que a mí me deja con mucha duda de ese tema. Ok, pero bueno, esto sucede. Voy a tratar de narrarlo de la mejor manera posible de acuerdo a toda la información que yo encontré. Si alguien que conoce mejor la historia o que es incluso familiar o persona que estuvo ahí tiene que corregir algo de la historia que yo sinteticé, siéntase libre de hacerlo. El 31 de diciembre de 1990, muchas familias se preparaban para despedir el año y este muchacho, ¿verdad? Jorge Arturo Céspedes, en ese momento de 14 años, caminaba por la finca propiedad de su padre, ¿verdad? Ahí en Sarapiquí. Decía que era una finca normal, como nosotros vimos, una finca tranquila, potreros, árboles, un pequeño bosque y había un tronco caído por ahí. Jorge estaba recogiendo piñas cuando, al levantar la vista, vio algo que ahí es donde lo marcó y jamás se iba a olvidar. Frente a este tronco que estaba ahí había una mujer envuelta en una luz intensa. Según contaría él mismo años después, llevaba algún tipo de vestido oscuro y un manto claro, que no habló, no dijo nada, simplemente como que lo miró durante unos segundos. Él se quedó inmóvil y cuando esta visión desapareció pensó que todo había sido producto de la imaginación. No dijo nada a nadie. Durante un año prácticamente guardó silencio. Prácticamente nadie conocía la historia. Por ahí en algunos videos que yo encontré yo vi que él había contado como algún tipo de prima cercana, pero nada más. No se había hecho, digamos, como público esta historia que le había pasado. Llega el 1 de enero de 1992. Se dice que él llevaba algún tipo de, no sé si era ganado, vaca, etcétera, hacia otra parte de la finca. Volvió a pasar por el mismo lugar donde se encontraba este árbol, el tronco y demás, y entonces escuchó claramente una voz que lo llamaba, como narró Walding al inicio
del programa, ¿verdad? Que le decía su nombre, Jorge. Miró alrededor, no había nadie. La mujer volvió a aparecer. Según el relato de él, aquella vez sí conversó con él y le dijo que era la Virgen y que regresaría para prepararlo. Le pidió oración, humildad y que por el momento no hablara públicamente de lo ocurrido. Durante meses las visitas continuaron. Mientras tanto, se dice, según información que yo recopilé, él entró a algún tipo de seminario y bueno, las apariciones, a pesar de que él estaba ahí, no cesaron. En el seminario salesiano en Cartago fue que entró. Si no me equivoco. Simplemente, bueno, las apariciones cambiaron de lugar y continuaban, muy curioso, cada primer día del mes. Y finalmente, el 1 de diciembre de 1992, ya ahí, como que digamos, no sé si decir como que recibió una instrucción diferente y que ya le habían indicado que era momento como de hacer público el mensaje, pero que debía esperar un mes, no de inmediato. Entonces llega, ahora sí, el 1 de enero de 1993, como a las 4 de la tarde, unas pocas personas se reunieron en la finca. En ese momento no era esta peregrinación enorme, ¿verdad? Como vimos nosotros. Solo algunos familiares, etcétera, etcétera. Y que él, Jorge, permanecía ahí de rodillas, se dice, frente al tronco, y la Virgen apareció nuevamente, transmitió un mensaje sencillo, no habló como de catástrofes, ni de guerras, ni nada de esta cosa, sino que se presentó y para ellos era como la reina del amor, y que pidió 3 cosas principales: volver a Dios, vivir en paz, amar al prójimo, y que insistía mucho en la oración, la conversión, el ayuno y la reconciliación entre las personas. Cuando esto pasó y ya otras personas empezaron a ver lo que ocurría, ahí sí comenzó a correr todo de boca en boca en ese momento, y que en cuestión de semanas ya empezó a esparcirse el mensaje. Empezaron a llegar personas de todos lados: Heredia, San José, Cartago, Limón, de todo el país prácticamente. ¿Sabe qué me llama la atención? Perdón que lo interrumpa. Dale. El hecho de que no se presenta como la Virgen María, se presenta como la reina del amor. Es muy interesante, correcto. Y que bueno, a partir de ahí es cuando ya la finca se transforma, y que ya los videos que vamos a ir viendo, incluso aquí les podemos poner algunos, donde ya hay, yo diría que miles de personas rezando el rosario. Se involucra ya la iglesia, y que esperaban muchísimo tiempo las personas para ver los fenómenos y las apariciones que ahí se daban. Esta información que les estoy contando es una recopilación de algunas entrevistas y videos que por ahí yo me encontré de la época. Entonces es una recopilación de palabras del mismo vidente. Hasta ahí, el fenómeno empezó a darse y empezaron a suceder cosas extraordinarias, como el video inicial que les pusimos. Ese video no está editado, es un video de corrido, donde ahí sí le voy a preguntar, ¿usted qué opina? Donde se ve este fenómeno del sol danzando, que no solamente se ha dado en Costa Rica, también se ha dado en otras apariciones de las cuales ya hemos mencionado, y que se ve donde la toma baja cuando el fenómeno se detiene y enfoca a las personas. Incluso me parece muy curioso donde hay alguien que empieza a decir, una vez que el fenómeno se detiene, den espacio, empiecen a dar espacio, que Jorge tiene que bajar, den espacio y demás, entre otros fenómenos como la famosa escarcha que se habla en este lugar, que no se habla, ojo, del cabello de ángel que conocemos, digamos, de los famosos fenómenos ovnis, donde se da, ¿verdad?, que se da como esta telita que se genera sobre las cosas, especialmente cuando es en el aire libre, pero sí el fenómeno de escarcha que la gente describía alrededor principalmente del tronco. Incluso por ahí hay algunos videos que también les podemos colocar donde se ve a la gente como con cinta o tape, como tratando de pegarla para llevarse
de escarcha que yo me imagino que pensaban que tenía que ser santa, sagrada o algo así para llevársela a su casa. Del poder de Dios y de la presencia de nuestra Madre Santísima en este lugar. Aquí vemos de gran forma aquí vemos en la mano a este señor que ha recogido mucha. También tenemos aquí en esta tablita también cantidad de escarcha que ha caído y también la toma a la señora quien la ha recogido. También vemos aquí a la gente escudriñando en sus manos, en los dedos, gente a la expectativa y con gran júbilo recogiendo la escarcha. Está cayendo más grande, está cayendo más grande. Vemos aquí la gente botando la escarcha que cae. Veamos ahí la cantidad de escarcha. Ahí sigue cayendo, sigue cayendo. Gloria Esta rosa a Dios ¿cómo está? Verle qué lindo. en las alturas y en la tierra por estos regalos tan lindos. Pero acaba de quedar su peladito, acaba de quedar pelado. Mira cómo se brilla, mira cómo brilla. Acaba de quedar pelado, pues yo me vine. Pero la pegué, pero tiene todas. No, es que yo estoy regalando, pues yo salgo a regalar. ¿Sabes? Yo no tengo la rosa, yo no tengo la rosa. Arriba tiene que haber. Aquí tenemos una persona en gran forma juntando, sacando la escarcha que la Madre Santísima está regalándonos a todos los que estamos aquí en este lugar. Y como si algo fuera poco, vean ustedes donde está la imagencita de la Virgen. Y también tenemos arriba un piso. Y aunque ustedes no lo crean, encima de este piso no hay, solo aquí, en este lugar donde la gente está montando las escarcha, como vemos ahí. Hasta ahí, mae, esa es la historia, la aparición de esta figura. Hay algunas fotos que para mí son pareidolias, pero principalmente el fenómeno del sol y la escarcha. Bueno, lo primero es lo que dije, ¿verdad? Que nunca se presenta como la Virgen María, sino como la Reina del Amor. Después, este fenómeno, yo no sé si usted en algún momento ha escuchado cómo se dan las abducciones extraterrestres o el contacto extraterrestre. Lo primero que hacen es empezar a preparar a la persona, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo hasta que esa persona ya está lista para cierto contacto. No estoy diciendo que esto sea un fenómeno extraterrestre, solo que me llama mucho la atención realmente que tanta similitud haya en este evento. Me parece impresionante realmente el hecho del contacto que haya tenido este chico, independientemente si es una aparición mariana o si es algo más. Pero siento también que es... No sé cómo decirlo sin que suene tan extraño o ofensivo, ¿verdad? Pero siento que tal vez pudo haber sido también algún tipo de alucinación, se podría decir. Ahora, con este video del sol danzante, ¿verdad? Yo le decía a ustedes un rato, es que me parece muy extraño, porque es como si le subieran y le bajaran la exposición a la cámara de golpe, digamos, rápido. O la otra opción, se ve que hay muchas nubes, como si estuviesen nubes pasando, y se viera este efecto de flashazos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces sí me parece extraño. No estoy diciendo que sea falso, no estoy diciendo que no lo creo, pero sí me parece bastante extraño realmente.
aún así me genera mucha intriga el hecho de que todo esto pasara en ese lugar y que tantas personas hayan sido testigos de esto y que den fe de lo que realmente sucedió. Sí. Y sumándole a eso, que qué pasa si realmente el sol genuinamente se mueve de esa manera, de ahí nos hacemos mierda, o sea... Es que es eso, digamos. Por ejemplo, con el de Fátima se hablaba de que realmente lo que pasaba era que se ponía oscuro y el sol empezaba a bailar de un lado al otro, pero que se veía como una luz detrás de las nubes que se movía de un lado al otro. No era como que, qué sé yo, agarrar un foco y empezar a moverlo así, sino que era que había una cortina de nubes y empezaba a moverse de un lado a otro. Que realmente, si usted se da cuenta, es lo mismo que está pasando en este lugar. Hay muchas nubes, el cielo se nubla un poco, el sol se mete por detrás y empieza a moverse de un lado a otro o a hacer este tipo de flashazos extraños, man. Sumado a que en Fátima también se menciona de que cuando se daba este fenómeno, la gente estaba mojada porque había una época de lluvia y todo esto, y que cuando sucede el fenómeno, fue un fenómeno tan fuerte, tan... ¿Cómo mencionar? Es que no sé cuál es la palabra exacta que ponerle. La luminosidad tal vez que se generó era tan increíble que la gente se secaba, que se secó la ropa y se secó todo, como cuando llueve un poquito con sol y para llover, inmediatamente usted ve al ratito y todo se seca, pero cuando está ese sol fuerte, ¿verdad? Sí. Ese fenómeno en Fátima es muy llamativo. Yo estuve investigando, mae, porque yo viendo el video, el tema de que algo se mueve, que no sabemos si es la cámara, no sabemos qué es, pero como yo le decía a usted, la cámara logra captar ese como enfoque, desenfoque, pero es que la gente también lo está viendo, se oye a la gente aplaudir, se oye a la gente exaltada, pucha, entonces algo ellos están viendo que la cámara también está captando. Sí. Según lo que yo estoy investigando desde el punto de vista científico, algunas personas, de acuerdo a apariciones marianas, mencionan que se pueden dar efectos en la retina al mirar tanto el sol. Lo que pasa es que le pase colectivamente a tanta gente es donde se descarta un poco. De hecho, se habla mucho de alucinaciones colectivas también. Eso es una de las explicaciones que da la ciencia con respecto a las apariciones marianas, ¿verdad? Para que tanta gente viva un fenómeno paranormal de ese tipo realmente. De hecho, ese es otro punto que yo iba a mencionar. Como expectativa y la percepción colectiva que se puede dar desde el punto de vista filosófico, se dice que personas enfocadas tanto en algo que quieren que se dé, pueden hacer que se dé algún tipo de fenómeno o anomalía que la gente crea haber visto todos juntos. También fenómenos atmosféricos, como usted dijo, no tiene nada que ver con la gente, no tiene nada que ver con un punto psicológico, sino que se da un fenómeno atmosférico donde hay nubes muy finas combinadas con vientos muy fuertes que empiezan a pasar justamente enfrente del sol y que generan como ese fenómeno visual donde usted ve que se acerca, que como que se muestra y se va, como si se estuviera acercando. Estuve viendo también que a nivel atmosférico, cuando se da mucha condensación en las nubes, como cuando se va a generar granizo, eso técnicamente es hielo. Las nubes pueden cargarse de cierta manera, algunas en las que ese hielo produce como una refracción de la luz justamente frente al sol. Entonces cuando se da esa refracción de la luz, se genera ese fenómeno de que los rayos, ¿verdad? Se refractan, ¿verdad? Valga la redundancia, entonces no están cayendo, ¿verdad? Justamente perpendicularmente, sino que se refractan y se van como por todos lados diferentes, generando un fenómeno visual interesante. No, y hay que recordar que es un lugar que es bastante húmeda la zona, ¿verdad? Que a pesar de que siempre está haciendo calor, también todo el rato está cayendo agüita, está lloviendo un poquitito, siempre está nublado y demás, que la misma gente de ahí decía que cuesta mucho llegar y que esté despejado el cielo para poder ver algo bien. Exacto. Entonces, sí es muy llamativo porque sí hay partes, digamos, a nivel de la ciencia que pueden tratar de explicar el fenómeno. No lo estamos desvirtuando porque hay miles de personas que dicen haberlo visto, pero podría haber una posible explicación científica.
Sí, de hecho, mae, de hecho, con esta parte de las apariciones marianas que la gente dice haber visto en este tronco, ¿verdad? Yo vi varios videos y yo le decía a ustedes que a mí eso me parece pareidolia completamente. Tal vez una nube que por ahí está con otras nubes alrededor que parecen, qué sé yo, que están formando una silueta, entonces ya se ve como algo diferente. Lo del sol, vi videos incluso donde está la nube negra y se ve que el sol empieza a moverse así como a laditos, que yo digo, están corriendo las nubes, se nota que está corriendo la nube. No se me hizo tan creíble completamente. Ahora, una cosa es lo que yo vea y otra cosa es lo que haya pasado en ese momento, ¿verdad? Yo no estoy afirmando de que no es real, ni de que sí sea real. Y aún así, dentro de las personas que nosotros hablamos, hubo una que nos dijo, sí, yo lo viví, no pude verlo en ese momento, pero todas las personas que estaban a la par lo vieron. De hecho, bueno, ahí podemos entrar en varios temas. En la época hay un video que les podemos poner de, digamos, supuestos milagros. Hay uno donde se ve, después de que sucede todo esto que estamos explicando, de una señora que recupera la vista. Sinceramente me siento muy emocionado. ¿Usted qué vio, señora? Uy, de todo. ¿Qué vio usted? Descríbanos qué vio. La Virgen. La Virgen. Después ese sol así, azulitico con esos rayos. ¿Usted cree firmemente que es ella la que da señales? Claro que sí. ¿Y usted, señora? ¿Qué testimonio nos puede dar de qué vio usted? También algo precioso. ¿Qué vio usted en el cielo? ¿Qué fue lo que vio? En el sol vi la Virgen. Vio la Virgen, Sí. perfectamente. En el centro del sol. ¿Cómo se llama usted, señora? Leticia Matamoros. ¿Vive? Venecia. Venecia. ¿Y usted, señora, cómo se llama? Marta Cambronero. ¿Y vive? Venecia. Venecia. También que ha sido vidente de cosas en el cielo. Primero que todo, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Digna. ¿Reina? Digna, nena. ¿A dónde vive usted? En Pasacanoas. ¿Y qué ha visto usted en el cielo? Bellezas que no puedo explicarlas. Aún todavía estoy viéndolas. ¿Qué? Cosas muy... Buenas tardes, señor. Sí, señor. Quisiera que nos diera unas palabras para toda la gente que va a ver este video. ¿Qué vio usted en el cielo? ¿Qué se manifestó para usted? Bueno, el mensaje que dio la Virgen fue que viniéramos a este bosque, pero no creí que fuera algo tan importante, ¿verdad? O no creí que fuera a existir una cosa tan imposible de contar, ¿verdad? Tan linda, tan preciosa, como algo de otro mundo, ¿verdad? Y empezamos a ver el sol que se empezó a poner de color y se bajaba y se subía y jugaba para todos lados con unos colores que todo el mundo gritaba y se dio el gusto de bailar bastante rato y la gente, pues yo creí que era una burla o ya cuando lo vi personalmente me di cuenta que verdaderamente existe la Virgen. Aquí tenemos en este lugar de las apariciones, señora Reina del Amor, a una señora que hoy ha venido aquí en una silla de ruedas. Tiene 10 años de que había perdido su vista y ha estado ella en oración permanente y en este momento ha recobrado su vista. Las dos primeras personas que vio fue ella. Padre, el corazón divino de María, alabado sea su oración. Ella tiene mucha devoción de la Virgen y yo le estoy haciendo un canto a la gente. Muy bien. Ha sido sanada en este momento de su vista, ha recobrado su vista. Gloria a Dios. Luzmilda, el nombre es Luzmilda Espinosa. Y aquí está el esposo a la par. Tiene 10 años de que perdió su vista. A él se le fue pegando el párpado. Gloria a Dios. Ahora lo digo yo, así, Luzmilda Espinosa. Bueno, esto es una persona. En Heredia, San Rafael de Heredia. Entonces, pucha, supongamos que es un milagro
que la Virgen se apareció y demás. Puta, qué fuerte. Pero si no, y aún así una persona recobra la vista o tiene algún milagro de sanación o algo, tan fuerte puede ser algún tema, digamos, psicológico que haga que usted recupere algo que no tenía. Ok, vamos a ver una cosa. El cuerpo por sí solo es capaz de regenerarse y sanarse, ¿verdad? Yo lo sé. Ahora, si usted tiene un episodio en el que usted está con mucha fe en algo, está creyendo en algo firmemente, se sanó de eso, ¿fue su cuerpo o realmente fue una energía externa que estaba llegando al lugar? Lo hemos visto con personas que tienen cáncer, de un día para otro llegan, se hacen exámenes y están como si nunca lo hubiesen tenido. Sí. ¿Y a qué le atribuyen eso? A los santos, a la Virgen, a cualquier cosa. Pero si esa fe que se le tiene a eso realmente está haciendo que usted pueda llegar a autosanarse, ¿no cree que pueda ser posible? Yo creo que puede ser posible. Yo creo fielmente que uno tiene la potestad, la fuerza, y si le pone la energía de sanarse de cualquier cosa, así como hay sanadores que luego vamos a hablar en otros episodios que lo hacen incluso de manera remota, como los famosos monjes Tuyara, ¿verdad? Yo creo que se puede, pero me llama demasiado la atención. Les voy a dejar el video aquí después de esto. Ese fenómeno, ese es uno, ¿verdad? Donde esta señora asegura, y hay un montón de gente alrededor, de que ya no podía ver, y está me parece que es el párroco al lado anunciándolo, dan el nombre, y la gente alrededor que la conoce aseguran que ella recobró la vista. Sea lo que sea, es un fenómeno extraordinario para mí. Claro, demasiado. Pero es que vamos a lo mismo. Usted está yendo a un lugar de estos con toda la fe, todo el amor, toda su buena intención. Eso puede llegar a generar un milagro, como nosotros lo llamamos, ¿verdad? Sí, y es que bueno, también nosotros que estuvimos ahí, no sé usted qué opina, pero bueno, se lo preguntamos incluso al párroco. Nosotros pudimos hablar un poquito con el párroco Daniel, que es el párroco de Santa Rita de Casia, y que por él ser el párroco de esta iglesia, está dentro del territorio, el centro diocesano. Bueno, que este lugar donde se dan las apariciones no es un santuario, ahí lo estuvimos conversando con él. Cuando se le llama santuario es cuando ya está avalado. De momento se llama Centro Diocesano de Espiritualidad Mariana, que está dentro del territorio, ¿verdad?, de la parroquia, y por eso le corresponde a él. Pudimos hablar con él. Sí, que él nos contó que él tenía como 4 años de saber de ese caso. No recuerdo si de estar ahí, pero sí de saberlo, pero que todavía no ha sido avalado. Exacto, y que él sí cree que hay algo que como nosotros, ¿verdad? Uno no puede asegurar, pero que él sí cree. Tenemos varios videos, tenemos ese y tenemos otro señor con el que conversamos también, que él aseguraba de otro milagro. Les vamos a dejar el video del padre primero. De una vez les aclaro, cuando nosotros grabamos esto, por más que llevábamos la cámara con un muy buen micrófono para lograr captar, había tanta gente y tanto ruido, había hasta un mariachi que le llevaron a la Virgen y todo, que el audio está un poco complicado, pero les vamos a dejar subtítulos para que puedan entender un poco lo que conversamos con el padre primero. Bueno, estamos acá con el padre Daniel, que es el párroco de este centro diocesano. Párroco de Santa Rita y por lo tanto responsable de este centro diocesano de espiritualidad mariana. Ok, eso es lo importante explicarlo, ¿verdad? Me parece, porque hay gente que le dice santuario, pero no podemos considerarlo un santuario. Sí, es un tema eclesiológico, digamos, de la iglesia. Históricamente se conoció como el santuario y todavía la gente le dice santuario, pero de manera oficial no está reconocido como tal por la iglesia. Hay una investigación al respecto, ¿verdad?, sobre estos acontecimientos que se señala que han pasado acá en este lugar de aparición. Cuando se termine la investigación y demás, pues entonces puede ser que la iglesia
llegue a catalogar como santuario. De momento está ahí en investigación. Sí, que es muy interesante, bueno, desde el punto de vista nuestro, que venga tanta gente, ¿verdad? Que haya todavía esta investigación en el proceso. Quiere decir que tal vez sí hay algo que siga atrayendo a la gente, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Sí, fíjese que es muy interesante ir conociendo, porque cuando usted habla con la gente que vive acá, le van a contar muchos testimonios, ¿verdad? De experiencias, de favores que la Virgen les ha alcanzado. Entonces, la fe está muy viva. Usted nos oye contando sus experiencias, sus anécdotas. Y creo que esto es lo que motiva. O sea, aparte, obviamente, el amor que cualquier católico o cualquier cristiano siente por la Virgen. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar investigando? O sea, no estoy seguro, pero sí tiene algunos años, creo. Pero no estoy seguro exactamente cuánto. A mí me llama mucho la atención el fenómeno, y una de las razones por las cuales estamos haciendo el mini documental es porque tiene similitudes con apariciones que fueron avaladas, ¿verdad? Por la iglesia, como Fátima, ¿verdad? Muy conocida. Sí. Y también he escuchado, bueno, que hay una muy similar en Nicaragua también que no se ha avalado. Desde el punto de vista, digamos, tuyo, estar tan poco tiempo acá, ¿qué puede percibir de la gente o del lugar acá? Si hay una espiritualidad, hay una mística, hay algo. Esa es justamente la palabra que normalmente yo uso cuando me preguntan de acá. Yo les digo, a ver, yo no puedo, ¿verdad? Certificar si estas apariciones. La iglesia lo determinará, pero el lugar tiene una mística indiscutiblemente. O sea, el que viene aquí sabe que el lugar es especial. Claro. Sí, lo hemos notado con la gente también, que hay testimonios que no oye la gente hablar, ¿verdad? Principalmente a la gente mayor. La pregunta que se hace no, sería todo. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Y que, como él nos decía, para él hay una mística. No sé usted qué opina, pero yo sí sentí algo como que no sé, no puedo explicar. Yo le voy a decir algo que tal vez ese día se lo dije a Mari, creo. Sentía como miedo. No sé si era miedo real, pero como miedo. No sé, me sentía como atrapado. De hecho, llegó un punto en el que yo le dije a este madre, vámonos. Primero porque teníamos demasiada hambre. No habíamos comido casi que nada en todo el día y estábamos partiéndonos del hambre como a las 2:30, 3 de la tarde ya. Pero no era solo eso, era como sentir esa sensación extraña de sentirse observado. Y no por las personas que estaban ahí. Era muy raro realmente. Con esto no estoy diciendo que sea un lugar maldito y que no, sino es una sensación diferente, extraña, tal vez a la que yo no estoy acostumbrado, ¿me entiende? Mari en un toque sí me dijo como, sí, aquí se siente como medio extraño, pero todo bien, digamos, no nos sentíamos así como, no, como decir miedo, es que no sé ni cómo explicarlo, era una sensación rara nada más. Yo podría sumarle a eso que tal vez, además de que había tanta gente, tal vez la sensación puede ser muy diferente llegar un día solo, de que no haya peregrinación. Sí. Porque ese lugar está abierto, me parece que de lunes a sábado, todos los días, no sé, en un horario ahí particular como de oficina, y uno puede llegar. Puede llegar a orar. También es precisamente lo que hablábamos hace un rato, el hecho de que son muchas personas que llegan a poner su energía en ese lugar. La parte de aquí, y en ese sitio que se encuentra ahí comenzó a aparecerse la Virgen a un muchacho con unos 20 años. Yo creo que es de apellido Mora, no me acuerdo el nombre, cómo se llama exactamente. Y a él precisamente era quien se le parecía. Y con esa aparición comenzó a publicarse la aparición de la Virgen y comenzó a llegar la gente y a llegar bastante gente, hasta que llegó a ver tanta gente, tantísima gente. En ese entonces estos caminitos que ahora se ven ahí, que están lastriados, esa entonces era pura tierra, era solo tierra. Y la gente se venía lloviendo, venían parte en carro y se quedaban puramente a la salida, allá donde está la entrada de la carretera.
ahí por una partecita para acá, por ahí venían, ahí a las puras orillas de la ronda de la carretera, parqueaban los carros y se venían a pie hasta acá. Otros que tenían carros dobles se metían un poquito más, otros que tenían caballos se venían a caballo hasta aquí, y la mayoría se venía a pie. Es una fila de carros que dicen, algunos me han contado a mí que era desde San Gerardo hasta aquí había carros. Era una enorme cantidad de carros lo que había. ¿Cuántos años tiene usted de frecuentar esta actividad? Yo tengo más o menos 6 años de estar frecuentando aquí. ¿Y ha presenciado en algún momento milagros? He presenciado, sí, milagros. Eso sí, había un señor de aquí del lado de Florencia que lo trajeron, bueno, ciego. Lo venían ahí de la mano de las personas que lo trajeron hasta aquí puramente para una fecha de estas, para un 1 de mayo. Él venía de una forma incrédula, no era que él era como muy creyente, esa es la parte que más me llamó la atención. No era muy creyente y lo trajeron porque le dijeron, ahí puede sanarse, ahí puede darse el milagro de la Virgen. Bueno, como él era que lo traían, pues llegó porque lo traían, no porque estaba muy convencido de que eso fuera posible. Y se dio ese milagro y él recuperó la vista. Eso porque él mismo nos lo contó. Como 1 o 2 meses después que seguimos viniendo, él siguió viniendo y yo conversando con él, me contó el milagro que se dio en él. De que a pesar de que él era incrédulo, él recibió el milagro de la Virgen, que por intercesión de la Virgen el Señor pues lo sanó, recuperó la vista. Entonces estaba viniendo ya más seguido, ya no porque lo trajeran, sino porque él ya venía. Sí, se volvió creyente. Se volvió creyente y ya venía, y eso es uno de los milagros que se puede decir que yo presencié y me impactó, de esos grandes acontecimientos misteriosos que uno no entiende. Y en esa parte de ahí yo me acuerdo, había un montón de gente aplaudiendo y rezando el rosario. Se vino un ventolero, eso yo noté un ventolero que se estaba moviendo los árboles puramente en esa parte de ahí, y se estaba apareciendo la Virgen. La gente aplaudía, la gente se persinaba, la gente se hincaba y hacía un montón de cosas porque estaban viendo a la Virgen. Yo, para serles sincero, yo no la vi. Yo lo único que vi fue el movimiento de las hojas de los árboles, la presencia de la gente que estaba viendo la manifestación de la Virgen. Después, otro año después, se presentó un poquito más allá. Hay un clarito ahí también pegado a la orilla de una quebrada que está ahí. Para un tiempo así, puramente se presenta la Virgen en estos tiempos de lluvia, así lluvioso. La gente estaba rezando el rosario también igual. Y de pronto comenzó a brillar el sol, entonces yo vi que brillaba el sol, así entre medio de las nubes brillaba el sol, y la gente comenzó a dar víctor, dar gloria a Dios porque estaban viendo a la Virgen. Yo tampoco la vi, y por otra ocasión tampoco la vi. Otras le tomaron video y uno de ellos me presentó el video, y en el video sí vi la imagen de la Virgen, pero yo así que yo tiré volando ojos bastante para arriba, no pude ver la Virgen, solo la pude ver a través de un video, de una proyección. Eso, digamos, es la experiencia de lo que yo he logrado experimentar en estas visitas aquí a la Virgen. Y vengo también aquí a este santuario porque creo en la Virgen, creo en sus apariciones, y creo que la Madre de Dios se manifiesta en este lugar. De hecho, vemos como ejemplo la enorme cantidad de gente que viene de diferentes lugares. Dijeron que hasta de Colombia, hasta de España vino gente. Entonces eso nos motiva a seguir viniendo a hacer estas visitas mes a mes. El 1 de mayo, como de costumbre, caiga cual calle el día, y en estos tiempos, después de hoy, todos los primeros sábados de cada mes se viene a dar misa a este lugar. Sí, entonces yo creo que la sensación, yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que el lugar tiene algo. Uh-huh. Y uno, sin ser, digamos, ni tan sensitivo, ni vidente, ni tener algún tipo de don como para percibir cosas de más, pero más sí hay una vibra, hay algo como muy fuerte, al menos eso sentía yo. Me encantaría, como le digo, poder ir un día vacío, como para poder
no sé, estar ahí, ver qué puede percibir uno más, si la sensación es la misma, porque hay gente que ha estado, bueno, incluso compas de nosotros, ¿verdad? De otros equipos de acá de investigación, también estuvieron al día siguiente, que eso no fue planeado. Sí, no sabíamos. No, y yo les hice las preguntas, yo les dije, maes, ¿ustedes qué sintieron? Y lo que me dijeron fue como, ahí hay algo. De hecho, yo, bueno, no solo voy a tirarla así, pero voy a hacerles un spoiler, pero no. Hablé con Saúl y Saúl me decía, mae, nosotros recogimos escarcha. Recogimos, trajimos. Me dice, sí se sentía muy extraño. Tuvimos un par de cosas ahí medio extrañas. No me quiso decir. Bueno, sí, pero yo no voy a decir. No. De cosas que sucedieron que yo dije, madre, qué vacilón. Tal vez tanta energía de tantas personas en realidad están ensuciando ese lugar. No me refiero a ensuciar de que ya no se siente nada como el Sanatorio Durán, sino de que se siente tanta esa pesadez, denso, tal vez de personas, sí, que al rato, y eso era lo que yo también estaba sintiendo. Toda esa energía de personas que van a peticionar por algo que realmente les está afectando, que no sentía que hubiese nada, ¿me entiende? Es que no es que hubiese nada, madre, nada religioso, no sé ni cómo explicarlo. Era como una sensación extraña de estar ahí como presionado, más que todo. Y no era por el hecho de tanta gente, no era por eso, era por el hecho de la energía del lugar. Sí, yo creo que, repito, ellos tuvieron la posibilidad de ir un día, entre comillas, digamos, vacío, sin peregrinación. Nosotros fuimos justo el día de la peregrinación. Son experiencias diferentes, ambas. Nosotros no logramos obtener escarcha. Nosotros, bueno, yo también me acerqué a grabar la imagen que tienen de la Virgen, justamente donde está el tronco y toda la cosa. Traté de tocar con las manos, no vi nada. Tratamos de ver si pasaba algo en el cielo, posterior a la misa y toda la cosa, que nos quedamos por ahí. No pasó nada. Que sin embargo también fue vacilón el hecho de que a Mari, una señora le dijo, llévese de esas rosas y cómase los pétalos de rosa porque son milagrosos. Es que hay otro tema también. Esto sí no tengo el relato exacto, como la transcripción como tal, pero yo tengo entendido que hay una quebrada por ahí pequeñita que se supone que el agua también la utilizan para sanación. Yo creo que por donde nosotros pasamos la utilizan para sanación. Como que toda esa área, según ciertos mensajes, está bendito, digamos. Y entonces todo lo que esté ahí sirve para sanación. Dentro de las otras informaciones y videos que yo también vi de la época, se decía eso. El agua de esa quebrada está santa, es bendita. Entonces usted puede tomarla y le va a ayudar. Me imagino que como pasa en Lourdes. Sí, yo pienso lo mismo. Igual hay algo que de eso que a mí me pareció interesante, y es el hecho de que mucha gente es como reacia a hablar, e incluso muchas personas de las que vivieron ese acontecimiento ya ni siquiera van al lugar. Y eso me hace preguntarme el por qué. A mí me llama mucho la atención eso, porque la situación cuando se dio con el vidente, yo estuve leyendo información y de hecho hay una entrevista viejísima que le hacen al hermano y al papá, y él menciona que sí, de cierta manera recibieron acoso de la iglesia para no hablar en su momento. Yo me imagino que esto fue antes de las peregrinaciones y que estallara el boom. Por aquí tengo el nombre, si no ahorita lo busco dentro de toda la información, pero sí recuerdo que fue una entrevista, no sé si era para la Extra, si no ahorita lo reviso y me corrijo, donde él decía que sí había algún tipo de acoso, donde la iglesia inicialmente, yo me imagino, ¿verdad?, previniendo, les dijo calladitos, hasta que nosotros avalemos o demos alguna más información. Y eso está, no lo estoy inventando,
Está documentado. Si no, hasta puedo buscar el enlace y se los puedo dejar en comentarios. De hecho, hay algo interesante que yo se lo comentaba a usted antes de iniciar de este caso, que yo dije, me parece muy extraño, porque está este chico Jorge, chico en ese momento, este señor Jorge, en ese momento dando los mensajes, y en este trance que él está teniendo, hay un mensaje que yo dije, ninguna entidad religiosa o espiritual va a pedir esto. Que también me dejó con muchas dudas y me dejó pensando el hecho de que ya muchas personas se hayan deslindado de este fenómeno, y fue el hecho de que esta entidad a través de Jorge estaba dando un mensaje de que todas las personas que estaban ahí debían donar, porque tenían que terminar el lugar de adoración antes del 1 de enero del año siguiente. Entonces yo me quedé así como, esto ya me sonó raro. Así muy sinceramente yo dije, ya me sonó raro, porque suena a que se está utilizando la fe de las personas para generar algo, como una manipulación. Exacto. ¿Sí? Eso me extrañó mucho, y fue uno de los mensajes, porque todos los demás mensajes son muy parecidos, incluso a los que dan los contactados, ¿verdad? Sigo yo con el tema de contactismo, pero es cierto, de el amor, preocuparse por la vida de los animales y del prójimo, vivir en armonía. Incluso uno muy interesante que vi, que Jorge estaba diciendo, que fue el hecho de que la Virgen decía que si quieren encontrar a Jesús, que se vayan al bosque, porque es un lugar de conexión con lo espiritual, con Dios, con la naturaleza y demás. Pero después de ese mensaje tan inspirador y tan bonito, llega en el que le dice que por favor donen, que todos tienen que donar para poder construir el espacio de adoración a ella antes del 1 de enero del siguiente año. Yo dije, esto no me suena bien. Ahí es donde se empieza a sentir incorrecto hasta cierto punto, y perdón por decirlo así, pero hasta manipulado. Es que es un poco lo que ya hemos hablado, de que cuando la iglesia entra, no sé, eso es lo que les conviene, tal vez, y uno no sabe, lastimosamente. Lo intentamos, de verdad, buscar algún tipo de contacto. El párroco no tenía contacto, no logramos contactar a nadie de la familia, al menos. Es que el párroco era relativamente nuevo en el lugar. Sí, por ahí, por otros medios, yo me encontré sitios web con información, me encontré páginas viejísimas, con información del lugar de las peregrinaciones. Nadie nos daba como algún tipo de correo electrónico, contacto del vidente. Nos encantaría, porque se supone que él se fue a estudiar teología a Colombia, si no me equivoco. Por ahí yo me encontré una foto, no sé si será correcto colocar todas esas fotos. Tengo una foto donde está de misionero, aparentemente en Bolivia, y posteriormente fue ordenado sacerdote en Memphis. Es que eso es lo que a mí me extraña, que él se desvaneció de Costa Rica. Se desvaneció completamente. ¿Y usted cree tal vez que puede haber sido ese mismo acoso, esa misma vara, que haya sido como, no, necesito salirme de aquí ya? No creo que haya sido eso. Siento que tal vez hay algo más, porque está bien, yo entiendo el hecho de que se pudo haber sentido acosado y se fue, pero es un contacto con su creencia. Si es un contacto real, es con su madre, por así decirlo, madre espiritual. ¿Cómo va usted a darle la espalda a todo eso e irse? Y que tras de que usted se fue y le dio la espalda a todo eso y se fue y ya no quiso volver, las personas que fueron testigos de esos, bueno, algunos ya fallecieron por obvias razones, pero muchas de esas ya ni siquiera van al lugar. Lo mismo que nos decía el señor con el que hablamos, es que los que vivieron eso ya no vienen. Ya no vienen. Yo le voy a responder algo que yo también encontré en un trabajo audiovisual viejo.
el padre de él incluso menciona que posterior a que él se fue, las manifestaciones siguen con él. Es que entonces voy a lo mismo. Y perdón, gente, por insistir tanto, pero voy a lo mismo de que entonces suena más a un contacto extraterrestre que a una aparición mariana. Vos lo decís porque con los contactados el contacto no es en ese lugar específico. No importa donde usted vaya, no importa donde usted vaya, siempre y cuando encuentren el espacio para. Es con la persona, si no es con el lugar. Exacto. Y en este caso pasa exactamente eso. No es el lugar. Entonces, ahora, después de que él se fue del lugar, en ese lugar siguen pasando cosas. Porque yo ese día no vi que pasara nada extraño. Y se supone que todo el tiempo que se hacían estas misas, estas celebraciones, dentro del testimonio, ¿verdad?, que hay, es que los primeros de cada mes seguían pasando las manifestaciones. Es muy interesante porque sí contrasta un poco con lo que vos estás diciendo. Yo tengo parte de la transcripción de los mensajes y yo lo tengo aquí escrito, así lo escribí. Es un tema recurrente en el mensaje y las comunicaciones entre el vidente y la aparición, el pedido de trabajar en esta construcción de una capilla en el lugar de las apariciones, que eso pasa mucho con apariciones marianas, ¿verdad? Y en general, que tenía que ser concebido como un centro de oración, reparación, conversión, y que la Virgen promete grandes gracias a quienes colaboren en este proyecto espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ponemos muy directos con el tema, como hemos venido haciendo, es como que hubieran metido un poquito mano para que dijera ciertas cosas, pero el mensaje inicial de amor, de oración, de conversión, como de unidad, que es un mensaje muy, muy bonito, que incluso los contactados también lo dan, se pierde, se desvirtúa. Suena que haya sido un enganche para un fin, ¿me entiende? Como el hecho de todo esto, sí, atraigamos a las personas por esto, pero les vamos metiendo por el otro lado el tema económico. Suena un poquito rebuscado, la verdad, como extraño, man. De hecho, le voy a leer algo. Aquí tengo la noticia. La Nación, 3 de abril de 2004. Diócesis asumirá santuario de Virgen de Sarapiquí. Subtítulo: Obispo niega reconocimiento. Ojo. Dice que la diócesis de Ciudad Quesada asumirá la atención pastoral de las actividades religiosas que se realicen en el santuario de la Virgen de Sarapiquí en Río Cuarto de Grecia a partir del 1 de junio, que así lo anunció Monseñor Ángel San Casimiro, obispo de la zona. Él aclaró ayer a la Nación que esta medida no significa un reconocimiento por parte de la iglesia, que eso ya lo habíamos explicado, porque para que haya un reconocimiento, los estudios y todo, sí. Okay. O que se ratifique que hubo una aparición. Okay. No estamos ratificando nada, pero vamos a asumir el santuario. Okay. Sí, porque sinceramente es mucho dinero. Entre comillas. Yo no sé necesariamente si sea por dinero. Donaciones. Pero bueno. Sí, yo estoy de acuerdo. Por otras cosas también, pero entre comillas. Y dice palabras de el monseñor en ese momento. No sé si continuará. Ángel San Casimiro dice: personalmente no creo que allí haya habido alguna aparición. Sin embargo, en ese lugar se ha gestado un fenómeno religioso que no puedo negar y que se ha mantenido a lo largo de 12 años ya. Como pastor, tengo que atender a quienes llegan ahí con muy buena fe, dijo Monseñor. Esto significa, bueno, como ya habíamos dicho, que se iban a oficiar misas, que sacerdotes de la diócesis iban a estar ahí, que iban a seguir los lineamientos pastorales y que se va a formar un comité de laicos para que se encarguen de los aspectos logísticos del lugar, ¿verdad? Todo desde limpieza, mantenimiento y demás, que y de nuevo abre comillas, dice: no podemos negar la posibilidad de una intervención extraordinaria de Dios a favor de los hombres, pero aún existiendo esa posibilidad, no podemos aceptar fácilmente como verdad que en este tipo de fenómenos se presenta algo extraordinario, afirmó Monseñor. Y cierro la noticia.
Entonces, a mí me parece curioso. Yo entiendo que al ser un fenómeno que según el vidente nos dice que es una aparición mariana, la iglesia va a querer mediar. Pero por otro lado también me deja como la espinita de eso que usted dice. Dentro de los mensajes uno puede entender algún tipo de manipulación, tal vez, de la información, de las cosas. Y a ver, puede haber buena voluntad de algunas personas. Yo no dudo que así lo sea, porque puede haber personas muy espirituales que crean que aunque no esté avalado por el Vaticano, si haya habido algún tipo de manifestación, porque una manifestación no tiene por qué darse necesariamente en un lugar así. Una manifestación se puede dar incluso hasta en un lugar más pequeño, humilde, una casa y demás, pero hay como contradicciones. Y yo siempre pienso que hay gente buena, hay gente mala, no sé, cada quien juzga, uno nada más comparte la información. Y a mí me llama mucho la atención eso que vos decías. El vidente simplemente no volvimos a saber nada de él, y ahora el lugar se mantiene, ¿verdad?, como este centro diocesano donde una vez al mes se da la misa, donde la gente puede ir a diario, que está abierto, y hay peregrinaciones y demás, pero el tema de la aparición quedó ahí, ¿verdad? Sí, es un poco extraño a mi parecer, man. Desde ese punto de vista. Ahora, volviéndonos al tema extraordinario y demás, hay mucho tema, esto de la escarcha, por ejemplo, aunque suene feo, en apariciones no marianas, apariciones digamos que personas dicen que son extraterrestres, se da el mismo fenómeno. Sí, con el famoso cabello de ángel. Sí, exacto. Que el material es ligeramente diferente, pero es algo que se genera en el ambiente y cae del cielo y demás. De nuevo, yo no quiero llegar a decir que eso es lo que está pasando, pero las similitudes son, y no sé, son muy llamativas. De hecho, yo estuve tratando como de ver similitudes entre los fenómenos, y no es solamente esa, sino hay otro montón más. Entonces, pucha, qué difícil. Y de nuevo, tratamos de tratar el tema con respeto, viéndolo desde todas las aristas, ¿verdad? Sí. Porque ya a este punto nos hemos puesto bien directos y hasta conspiranoicos, si la gente quiere decir. Sí. Pero uno también quiere intentar verlo desde otro punto de vista, no necesariamente solo desde el punto espiritual. Y no falta el que nos vaya a decir ateo, ¿no? Que más equivocado no puede estar, porque ninguno de los dos es ateo, pero... No. Pero se ve el caso desde un punto de vista objetivo, de que realmente a ratos parece haber una cierta manipulación de parte de las entidades que son encargadas de esto. Ahora, para cerrar un poquito con la parte del caso ahí, le repregunto y ahora le voy a contar algo para continuar con esa línea, y después me voy a mover a otra. Obviemos todo este tema de la iglesia, obviemos que nosotros fuimos en el día de que sucedió la peregrinación y todo. ¿Usted cree que si nosotros vamos mañana, que la vara está vacía el lunes, su percepción posiblemente sea otra de lo que hay en el lugar? Sería de una conexión con la naturaleza, más que de sentir un fenómeno espiritual. Usted ha llegado a un bosque estando prácticamente solo, tal vez usted y otras dos personas o una persona más. ¿Ha sentido ese lugar cómo se siente? Que se siente agradable, se siente Pachamama. una vibra bonita, sí. Se siente que usted está feliz incluso estando en ese lugar. Así siento que se sentiría ahí, porque es un lugar en medio de un pequeño bosque, con incluso el río, la quebradita corriendo a un lado, con ese sonidito a agua, o si está lloviendo el friito, el sonidito del agua cayendo. Lo sentiría más así, como una conexión con la naturaleza, que algo que se conecte con algo religioso o espiritual. Ahora, si eso es Dios, qué bonito se siente. Sí. Y usted sabe que hay algo muy curioso. Cuando nosotros pensamos en las apariciones marianas, al menos las más conocidas, ¿dónde han sido?
En la naturaleza. En la naturaleza, exacto. ¿Y qué pasa después? Construcción de templos, se construyen tiendas, se construye esto, se construye lo otro. ¿Y qué pasa con ese contacto? Se esfuma. La espiritualidad se convierte en religiosidad. Ni siquiera en religiosidad, sino en economía. También. Eso es el problema más grande, yo creo que tenemos los seres humanos, y no estoy hablando de la religión católica solamente, sino los seres humanos completamente, de que transformamos todo en un negocio. Ahora, le voy a contar algo. ¿Usted conoce el caso de la mujer del sol de Tacares de Grecia? La mujer del sol, ¿no? Ok. Dejemos un toque de lado el caso de la Virgen aquí en Sarapiquí. A mí me gustaría volver, digamos, para yo también responder a la pregunta que yo hice, me gustaría volver un día vacío a ver qué sensaciones me da. Posiblemente yo sienta lo mismo que usted escribió. Y yo creo que hay lugares que sí son energéticamente muy fuertes, eso es innegable, nosotros lo hemos hablado muchísimo, pero me gustaría volver sin toda esa peregrinación y ese montón de gente y un mariachi y no sé. Siento que si son lugares energéticamente tan fuertes porque hubo algo, ese tipo de cosas lo ensucian. Pueden ensuciarlo un poco más de lo que uno pensaría. Porque está bien que sea un lugar de culto. Yo no niego que un lugar de culto sea un lugar al que la gente realmente quiera llegar a sentirse conectado con algo. Sí. Pero no de una manera negativa, no una manera más allá que, no sé. Es que pasa lo mismo que puede pasar en una misa normal. Hay gente que va por ir, porque me llevan o porque ya se me hizo costumbre y tengo que ir, no por devoción. Y eso puede llegar a ensuciar completamente el lugar. Nosotros, si bien es cierto, no íbamos con devoción, sí íbamos con respeto, ¿sí? Y siento que mucha gente va a ese tipo de cosas y no va con respeto. Sí, va por curiosear. Por curiosear o por costumbre. Por costumbre. Pero bueno, el caso que te voy a contar, el caso de la mujer del sol de Tacares de Grecia, había una asociación que se llamaba Asociación de los Mensajeros de la Mujer Vestida de Sol, que era un grupo religioso costarricense que se hizo a principios de los años 2000 debido a supuestas apariciones marianas y mensajes recibidos por un joven en esta zona, en Grecia. Que voy a decir el apellido, no voy a decir el nombre completo, a pesar de que está en noticias que me encontré también en internet, porque no quiero que me demanden, pero de apellido Delgado. Que incluso hasta lo habían acusado por ciertas cosas, y ahí es donde yo le digo que se desvirtúa el mensaje. Se supone que esta persona, nada más vamos a decir su nombre, Juan, era un supuesto vidente de apariciones marianas de la Virgen, y en un santuario en San Isidro, en ese momento, fue arrestado incluso por la Fiscalía de Grecia para ser interrogado. En ese momento, cuando tenía 24 años, se le detuvo debido a que había una denuncia que interpuso una persona que reclamaba los derechos de propiedad sobre la finca que tiene esta asociación, ¿verdad? La Asociación de los Mensajeros de la Mujer Vestida de Sol, y que fue detenido en esta calle, en Grecia, cerca de donde tenían el lugar, como a la 1 p.m. lo trasladaron a la fiscalía local, y que ahí respondió preguntas, ¿verdad?, de los fiscales, y lo dejaron libre incluso algunas horas después. Se le dieron medidas cautelares, no fue posible como encontrarlas en ese momento, pero lo que pasa, para que entiendan, lo arrestaron por qué y todo esto, que también era un vidente de la Virgen de aquí, de Costa Rica, porque él comenzó a hablar de que él veía a la Virgen, ojo, a mitad de los años 90, tras visitar el santuario de la Virgen de Sarapiquí. Él fue al santuario y la Virgen se fue con él y también la veía. En el 2003 habló de que la Virgen se le aparecía en este terreno, en Grecia, que hasta el momento en que yo encontré la información de esta nota está en disputa, y que incluso el arzobispo de Alajuela en ese momento, que era José Rafael Barquero, calificó todo esto como un invento y lo desautorizó. Luego de las investigaciones, ¿verdad?, a él se le había condenado, se había dado un fallo de 3 años de cárcel según la información que yo encontré, pero posteriormente el Tribunal de Casación anuló el fallo
que se dio en San Ramón, que se impuso a este vidente, que vamos a decir de apellido Delgado, y esto había sido porque el lugar donde se estaba dando las apariciones pertenecía a un feligrés y habían pasado varias cosas. Le había exigido dinero. Esta persona era digamos que vivía en esa propiedad que le habían denominado el santuario de Nuestra Reina y Señora de todo lo creado en San Isidro de Grecia, donde, ¿verdad?, este muchacho Delgado aseguraba que recibía mensajes de la Virgen y que el supuesto vidente le había advertido y le había pedido a esta mujer, Alicia Selva es el nombre que tenemos, dinero porque ella había pecado de soberbia en el lugar por actitudes que había tenido en contra de los líderes y el vidente. Una multa de $4,500 y que además desalojó a la mujer de la casa y del terreno con violencia y que le dijo que ese terreno ahora era de la Virgen. O sea, la echaron de la casa. Una secta completamente suena eso, madre. Ok, sigo. Eso tenía un ligamen también con un sacerdote extranjero. Resulta que la Dirección General de Migración y Extranjería citó a un sacerdote de apellido Prado que había entrado al país, que estaba relacionado con la creación del santuario de esta Virgen, ¿verdad?, en Grecia, para que aclarara cierta situación migratoria. Y la información que, ¿verdad?, proporcionó su abogado defensor es que él se le había solicitado para presentarse a una comparecencia, por así decir, y verificar su situación migratoria. Esta solicitud se da luego de que una persona pusiera denuncias diciendo que este sacerdote era el supuesto líder, o sea, ni siquiera era un mae de acá, y lo estaban buscando por una denuncia que había puesto una persona de una asociación privada que trabajaba como con la iglesia católica y demás, que según la noticia se llama Casa Alianza, que se vio involucrada en este enredo y había presentado una denuncia ante la Fiscalía de Alajuela contra este sacerdote extranjero de apellido Prado por los delitos de usurpación de autoridad y estafa, porque, ojo, según información del líder de este grupo o centro que se llamaba Casa Alianza, que es de apellido Harris, este señor Prado había sido suspendido por la Arquidiócesis de San Antonio de Texas, Estados Unidos, por ciertos motivos que no vamos a entrar en detalles, y había sido suspendido allá, pero estaba viniendo aquí como un líder espiritual y a recibir personas en este supuesto santuario junto con el vidente. Entonces teníamos al líder espiritual, que era el señor sacerdote extranjero, junto al vidente, que echaron a esta persona del terreno, se hicieron con el terreno y estaban usurpando identidad, incluso al punto de que el obispo de la diócesis de Alajuela dio a conocer un comunicado de prensa en el cual expresaba que él, el obispo del lugar donde se estaba dando la aparición y el santuario, él nunca había permitido, autorizado ni respaldado ninguna de las acciones de este sacerdote, y que ni siquiera se le solicitó el permiso respectivo para que este sacerdote de afuera realizara ninguna actividad. No sé cómo funciona la cosa, pero si un sacerdote extranjero viene, y yo me imagino que viene a alguna iglesia de San José, tiene que pedir permiso en la diócesis para poder participar de algún lado, y no lo había hecho. Entonces, aquí sí podemos hablar más directo, porque incluso tengo hasta el recurso de amparo que después puso el grupo contra la iglesia y contra este grupo, fue una estafa completa, diciendo que es que los estaban limitando la libertad de culto y que no sé qué, no sé cuánto, y era toda una mentira. Mae, así como hay casos de estos tan directos, mae, muchísimos pueden existir, mae, en muchos lados donde se habla de apariciones basados en información. Lo puedo decir directo porque están las noticias, lo puedo decir directo porque tengo los números de expediente de las órdenes, digamos, de las citaciones que se hicieron, del recurso de amparo. Es una estafa. Sí, claro. Una estafa completa, man. Y es que ahí es donde yo voy con el hecho de que cuando entran ciertas personalidades a este tipo de cosas se convierte más en un negocio
que en algo real. Uh-huh. Mae, y yo, digamos, ahí lo comparo con lo que hemos venido hablando anteriormente. Por eso le hice la pregunta antes de contarle esto. Ahí en Sarapiquí se siente algo, si hay algo, y una persona después llega, se aprovecha, lo desvirtúa completamente, y dice que también es vidente, y que la Virgen ahora se le aparece también, pero en otro lugar. Mae, no sé, mercaderes de la fe, como claro, dicen. Y es que se metió a una propiedad a robársela. También. En nombre de la Virgen se estaba robando una propiedad. Bueno, en nombre de Dios se han hecho muchas cosas desde todos los tiempos, ¿verdad? Que conocemos. Así es, así es. Y el problema es eso, el fanatismo del hombre. El fanatismo del hombre, mae, fatal. Yo siempre lo he dicho, mae, yo no considero que usted mal, que usted tenga una religión, que usted tenga una creencia. Qué dicha, me alegra mucho. Pero no sea una persona fanática, que eso desvirtúa completamente las doctrinas o las enseñanzas de lo que realmente se quiere. Algo que nos decían hace un rato del libro de Enoch también, y yo les hablaba del Talmud de Yimanuel, ¿verdad? Que uno de los principales preceptos de Jesús fue no construir una iglesia. Según el Talmud de Yimanuel, ¿verdad? Que es uno de los escritos que se supone que fue el único escrito hecho por Jesucristo que quedó para la humanidad. Sí. Que si bien no es aceptado por múltiples razones, es cierto. El evangelio de Judas, creo que, o de Juan, no recuerdo, alguno de esos dos es el que dice de que si usted quiere encontrar a Dios, lo va a encontrar hasta debajo de una piedra. No necesita una congregación, no necesita un templo para usted comunicarse con Dios. Usted lo puede hacer porque se supone que nosotros somos semillas estelares o partes de Dios. Somos parte de Dios. Entonces, ¿por qué? Si yo soy parte de Dios, necesito a otra persona para comunicarme con Dios. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Y siento que en estos casos llega la gente tras de todo a aprovecharse de eso, de yo soy una persona con sabiduría y voy a estafarlo a usted, literalmente, vendiéndole la idea de que me comunico con la divinidad. Me comunico con la divinidad y que solo yo tengo el poder. No, no es así. Todos podemos, madre. Porque cuántas veces usted no ha hablado con Dios usted mismo dentro suyo y se siente bien, aunque no escuche una respuesta, se siente bien. Y como le digo, madre, yo no soy ateo, yo también tengo mis conversaciones con lo que haya ahí arriba, que yo sé que tal vez no vaya a influir mi vida, pero siento que me escucha en su momento. Ahí es donde entra el tema de los líderes, madre, negativos, digamos, que se aprovechan de este tipo de cosas, porque yo estoy completamente de acuerdo con que uno puede tener una comunicación directa, pero tal vez no todos tenemos la misma capacidad para poder enrumbarnos en esa comunicación. Y yo comprendo de que hay personas que tal vez sí necesiten a alguien que los guíe, y eso está bien. Eso está bien en muchos términos, no solamente, digamos, en espiritualidad, de que te puedan orientar los maestros, ¿verdad? Sí. Como tal. Pero cuando se aprovechan del mensaje, cuando se aprovechan de la divinidad, cuando se aprovechan de una aparición para sacarle un beneficio, es cuando yo creo que definitivamente está pésimo. Y el hombre, lamentablemente, siempre piensa en su beneficio, o no siempre, pero muchísimas veces. Sí. Y dejamos esa espiritualidad de lado. Por eso es que yo le decía, que a mí sí me gustaría como volver, como para tratar de entender qué hay ahí, Yo le voy a decir una cosa ya, yo creo que a modo de conclusión, de mi parte al menos, y es que yo siento que esta persona se fue por algo que estaba sucediendo. No fue solo porque qué lindo me voy a ir por el mundo a llevar mi misión a otros lugares, sino que algo tuvo que haber sucedido para el hecho de que ni siquiera los familiares quieran estar en ese lugar en ningún momento. Quién sabe, sería muy chiva desde un punto de vista transparente, honesto, querer saber qué más había atrás de ese mensaje. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me intriga bastante qué fue lo que pasó, que él se tuvo que ir.
Y a lo que nosotros pudimos investigar. Bueno, no sabemos si se tuvo que ir, tal vez se quería ir. Sí, tal vez porque se quería ir. según lo que la información pero, de nuevo que yo vi y dada por familiares en entrevistas viejas, él inicialmente inició un camino con teología y empezó a moverse estudiando. Sí, está bien eso. Pero lo que yo me refiero es el hecho de que es un caso que debería ser sumamente importante y la persona principal no está. Nadie sabe qué se hizo. Le voy a preguntar algo. ¿Usted cree que con el movimiento del sol, con el fenómeno de la escarcha, con tanta gente que asegura haber visto lo que pasaba versus la historia de la negrita, y lo que voy a decir está bien, ay, madre. Perdón, la historia de la negrita es una persona que ocurrió y que le contó a otras personas, y a partir de ahí se empezó a generar, y lo de la ermita y la iglesia, y se formó ahí el templo y todo esto. Yo creo que si lo contrastamos un poco con la historia, los fenómenos al menos atmosféricos y naturales los vio mucha gente. Tiene más peso la historia de la Virgen, de la aparición en Sarapiquí, que en Cartago, como fenómeno. Como fenómeno que puede ser documentado más recientemente, sí. Pero me voy a sincerar, yo no creo en la Virgen de los Ángeles que haya pasado como pasó. Precisamente por la época, porque había que afianzar muchas cosas en nuestro país. No creo que haya sucedido como pasó. No sé si hay una datación de Juana Pereira, ¿verdad? Si hay datación de su familia, quiénes eran, cómo pasó, dónde vivían, qué pasó después de esto, hasta qué edad llegó. Con el caso de este chico me parece muy impresionante, pero me deja la duda de por qué ya no más, aquí al menos, por qué se fue. ¿Me entiende? Eso es lo que me genera duda. Sí, hay como para usted hay un trasfondo. Claro. Para mí, si yo los pongo al lado, analizando los dos fenómenos tal cuales son, sin pensar en que es mariano o no, hay una materialización de algo que está en un lugar y se mueve a otro, ¿verdad? La Virgen de los Ángeles. Y hay un fenómeno atmosférico que se da, que mucha gente puede observar, vivir y demás. Para mí eso es muy fuerte. ¿Y por qué aquí hay una peregrinación, culto tan grande, majestuosidad, la basílica, y Sarapiquí es tan poco conocido? Yo le voy a decir por qué. ¿Cuál está de más fácil acceso? Sí, claramente. Ahí está su respuesta. Entonces, a mí me llama mucho la atención el fenómeno como tal, dejando un poco de lado la parte religiosa. Es una vara que a mí sí me deja pensando, y el contraste tras de eso con otro montón de historias no marianas me hace pensar todavía más. Yo le digo, a mí se me asemeja más a un contacto extraterrestre. Tal vez es por el contexto mío, ¿verdad? Sí, obviamente, no es un contexto religioso. Porque es un freak. Sí. Sí. Él me apoya. Sí. Sí, hermano. Nos parecemos. Como siempre, divagando. Pero sí, digamos, no es un contexto religioso para nada. Es más por el fenómeno. Me parece más que, de ser posible, sea un contacto extraterrestre que estaba teniendo o que esté teniendo esta persona todavía, más que algo religioso. Ok, ya para cerrar, yo anoté 4 puntos que para mí, sin ser el tema que más me agrada dentro de todas estas cosas que nosotros tocamos, ¿verdad? Se me parecen muchísimo. El tema, digamos, luz intensa que se da, Sucede. Radiación.
sucede en las apariciones marianas como la de Lourdes, la de Fátima, los testigos describen luminosidad difícil de mirar, que hay algo muy incandescente, acompañada de cambios en el entorno, sea tanto en fenómenos ovni extraterrestre, que comienzan con una luz brillante, un objeto luminoso que aparece de manera inesperada, como en algunas historias marianas, ¿verdad? Apariciones marianas, como dije. Yo apunté también la presencia de un mensaje. En apariciones marianas hay mensajes, en apariciones ovnis hay mensajes. En las apariciones religiosas suele identificarse como la Virgen, puede ser un ángel, pueden haber relatos, ¿verdad?, de conversión y un montón de cosas. En los fenómenos extraterrestres, seres humanoides, testigos que dicen haber recibido mensajes de advertencias, enseñanzas, el futuro de la humanidad, etcétera, etcétera. Yo apunté también ahí comunicación no verbal. Ya vimos, me parece que para este momento tuvimos que haber puesto el video del vidente, al menos el de acá, y se ve donde él no se escucha nada, se ve él donde hace pausas, donde se pone como en esta posición y habla. Y empieza a hablar, sí. Ok. Hay personas que aseguran que el mensaje, ¿verdad?, no fue escuchado por los oídos. Es telepático, ¿verdad? Es como que usted lo escucha dentro de su cabeza. Al igual que sucede con supuestos contactados y entidades extraterrestres. Sí. Y yo también tengo por ahí, bueno, ya el impacto psicológico que puede haber para las personas. Porque hay quienes afirman haber visto a la Virgen, ¿verdad?, así como quienes aseguran haber tenido algún encuentro extraterrestre, suelen decir que la vida dio algún tipo de giro, de cambio, se enfocaron más en alguna cosa particular, su vida cambió básicamente. Es entregar la vida alrededor de este fenómeno. Del fenómeno que vivieron. Y en ambos es igual. Si la gente encuentra más, pero al menos yo, sin ser un fanático del tema no humano ni extraterrestre, mi comparación es esa. Y ya para cerrar, que la gente nos ponga con sinceridad qué opinan, porque yo creo que las similitudes son muchas, sean creyentes o no creyentes. Yo creo que a uno no le da como un toque como de es que sí, es que es raro. Es raro. Hay un tema nada más antes de cerrar, que fue la anécdota que nos contaron en el restaurante en el que estábamos, aquel chico también, que a mí me sonó sumamente extraña, y fue el hecho del susto que le pegaron a los ciclistas. Si quiere la narra usted, que lo tiene más fresca tal vez. Sí, porque usted estaba en el baño, y eso es otra cosa que agrega más todavía. Nosotros cuando fuimos al tema de la investigación y que estuvimos ahí en el santuario de la Virgen, en Sarapiquí, fuimos a comer luego porque, como Waldin contó hace un rato, nos estábamos muriendo de hambre, ya era tarde, no habíamos desayunado bien, etcétera, etcétera. Nos metimos a un restaurante que está sobre la vía viniendo de Sarapiquí hacia, ¿dónde íbamos? Hacia la 32. Hacia la 32, ya, sí. Exacto, hacia la 32. Y paramos a comer. Cuando fui a pagar a la caja, el muchacho que me atiende me dice: ¿ustedes son youtubers o algo así? Porque yo andaba la cámara, creo que sí tenía la GoPro. Y sí, empezamos a decirle que fuimos al santuario y que esto y que lo otro, y nosotros le dijimos: ¿y ustedes qué opinan, verdad? Ustedes que están aquí tan al lado. Y el muchacho lo que nos contó fue que él conoce gente que entrena ciclismo y que se mete por ahí a entrenar, por la zona de las Piñeras. Ojo, no en el santuario, ni adentro, ni pasando por el frente, ni nada. Todas las calles que van alrededor del santuario están entre piñeras, y que hay personas que aseguran haber visto una figura blanca que está al lado de la carretera de madrugada cuando ellos van a entrenar ciclismo. Que se les aparece. Figura espectral. Espectral, una figura blanca que se les aparece. Y para los que conocen el lugar, alrededor del santuario, ¿verdad? Y como dijimos, hay muchas callecitas de estas de barro, que cuando llueve se pone un poco ahí complicado y enlodado, pero que más de una persona ha comentado, y a él le ha contado, y amigos y demás, que les gusta el ciclismo por la zona, que cuando pasan por ahí ven esta figura que en más de una ocasión se les ha presentado. Y ojo, no es en el santuario. Puede estar relacionado al santuario,
no lo sabemos. Puede estar relacionada a la Virgen, no lo sabemos. Puede estar relacionada a un fenómeno extraterrestre, quién sabe. Puede ser otra cosa completamente. Pero que sea justamente en los alrededores del santuario, a mí sí me parece muy llamativo. Y que son muchas, no es una sola persona la que lo dice. Sí, que eran amigos muchas. de él, Ajá. que personas conocidas, amigos de él, que entrenan y se van a andar en bici temprano, ¿verdad? Porque salen muy temprano, de madrugada a entrenar y a hacer ciclismo por la zona. Entonces, me devuelvo un poco a que, puede ser un punto energético que tenga Fuerte. algo. Y uno no sabe realmente qué es. Sí. Y esto me deja también, como para cerrar, yo creo que la vara cultural y la sociedad en la que usted viva va a influir demasiado. Sí. Su contexto sociocultural influye en todo, obviamente. Porque tal vez para unas personas es la Virgen, pero para otros puede ser otra cosa. Puede ser un demonio, incluso. También, que eso es otro tema que no tocamos ahorita. Pero puede ser algo malo haciéndose pasar por. Sí. Y no lo sabemos. Y que está pidiendo devoción tras de todo. Entonces sí, está muy extraño. Más, déjenos ahí su mensaje, qué les pareció el episodio. A nosotros fue un tema que nos llamó mucho la atención. Si alguien conoce al vidente, háganos ahí el favorcito y nos pasan el contacto. Nos encantaría conversar sin morbo, queriendo conocer un poco más de primera mano la versión de la versión de él, qué hablaba, qué pasaba, qué sucedió, cómo recibía esos mensajes, cómo recibía los mensajes también, de que su familia, según como dije yo en información que yo encontré en notas y entrevistas antiguas, decía en su momento que todavía seguía recibiendo mensajes. Si alguien lo conoce sería muy chiva, y les agradecemos muchísimo que nos comenten. Nosotros tocamos esos temas con mucho respeto, también a veces disvariamos un poco y nos metemos ahí en cosas tal vez que no deberíamos meternos, pero más a la gente no les gusta la polémica y a veces hay que hablar cosas de esta manera, porque hay que hacerlo y listo. Hay que tratar los temas como se vienen. Pero bueno, gente, muchísimas gracias a todos por estar acá en un episodio más de Susurros Podcast. Recuerden dejar su like, compartir con las personas que ustedes creen que les pueda gustar esto, y si nos escuchan en Spotify, dejarnos sus 5 estrellitas. Muchas gracias. Chao.